Están? Bienvenidos a 3x7, el podcast de Caretas Digital. Tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes. Vamos a analizar la semana política en esta segunda semana del año, que lamentablemente también ha sido una semana muy violenta. Ya son 48 peruanos que han perdido la vida en el interior del país, básicamente en el sur. Puno, Cusco han sido el epicentro en estos días de la convulsión social. Está el gobierno de Dina Boluarte en serios problemas porque obviamente la muerte de 48 personas no es fácil de digerir. Se ha cuestionado mucho la actuación de las fuerzas de seguridad, pero también se está hablando de radicales asusadores que atacan a la policía y que esto ha generado una espiral de violencia que al parecer todavía no tenemos una luz al final del túnel. El viernes por la noche, muy tarde, la presidenta Boluarte ha salido a darnos un mensaje a la nación. Ha sido firme en reiterar que no va a renunciar, que era el pedido más importante, el número uno en la agenda de los protestantes. Y ha habido un recambio de ministros, se ha cambiado principalmente al ministro renunciante de Trabajo, a la ministra de la Mujer y sorpresivamente al ministro del Interior. Está Vicente Romero, un excomandante general de la policía, también ministro del Interior en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con cierta experiencia en este tipo de temas, al mando de este portafolio. Pero también hemos tenido en el Congreso el voto de confianza al gabinete Otárola y, por supuesto, ha venido una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 3 días, ha conversado con distintos actores en el país y ayer nos ha dado una primera impresión de lo que pasa en el Perú. Ellos llaman al diálogo. El problema es que del lado de los protestantes no hay un líder o líderes visibles, no hay con quién conversar. De hecho, el gobierno mandó una delegación de alto nivel a Puno, pero se regresaron con las manos vacías. Nadie quiso recibirlos, ni siquiera el gobernador, que dicho sea de paso, ya nos ha venido con una narrativa decisionista, federatista, que quiere independizarse y se habla incluso de la nación aymara en el Perú. Se Y ha desmentido, ¿eh? también, sí, también está el factor Evo Morales. Administrativamente, el gobierno ha prohibido el ingreso de Evo Morales y de 8 de sus principales colaboradores. Todo esto en medio de una crisis que todavía lamentablemente no se resuelve porque hay para estos días la nueva amenaza de la toma de Lima, ¿no? Que algunos analistas consideran que si eso se produce de manera contundente, las horas o los días de la presidenta Boluarte estarían contados. Pero vamos a analizar todo esto brevemente. Empezamos con Valery Vázquez. ¿Cómo ves esta segunda semana de enero, los 37 días del gobierno de Dina Boluarte en medio de esta convulsión? Bueno, lo primero, por supuesto, lamentar como todos la cantidad de peruanos que han muerto, ¿no? En estos días. Y sin embargo, yo creo que el mensaje de la presidenta de ayer, viernes, era el que tenía que darse, ¿no? Porque se está buscando su renuncia para crear más caos dentro de esto. Difícil lo que hace, además se lee como indiferencia, se lee como falta de control, pero también la realidad es que no hay con quién dialogar, no hay representantes dentro de estos enfrentamientos, no hay personas que quieran realmente poner la cara y la voz para llegar a un acuerdo de paz, porque lo que se intenta es justamente que no ocurra, ¿no? Y llegar al caos absoluto para que todas estas demandas que son anticonstitucionales, imposibles, eh, pues sigan sonando sin ningún fondo, ¿no? Y tal vez acelerar las elecciones y llegar a tener nuevamente a dos personas en una segunda vuelta que representen extremos y que terminen siendo las peores opciones para nuestro país y entre las cuales se habla, ¿no? En estas primeras encuestas, intención de voto, demás, de que podría estar enfrentado Antauro Humala a Keiko
Fujimori, con lo cual no sabemos si se van a presentar, no sabemos cómo será, pero en el caso de que suceda sería, por supuesto, el panorama más desastroso que uno se puede imaginar. Entonces, difícil situación, difícil el diálogo. Se pide además diálogo por parte de los extranjeros que llegan a ver, se pide diálogo desde el Congreso de la República, se pide diálogo por parte de todo el mundo, pero no hay con quién dialogar. Y mientras tanto, las Fuerzas Armadas pues están haciendo uso de las armas y están habiendo muertes, y también los protestantes, los violentistas, están haciendo uso de armas hechizas o piedras o lo que sea, pero también están atacando. Entonces, eh, ¿cómo llegar? Yo no tengo la fórmula, la verdad es que tampoco he escuchado una gran idea, más allá de la que comentábamos antes de comenzar el podcast, que puede haber dado Sagasti, pero que tiene que ver con que Dios nos ampare dentro de toda esta situación. Espero que llegue alguna voz lúcida y pronto para realmente cambiar el ritmo y el rumbo de todo esto, ¿no? Y en el caso de la toma de Lima, pues no sé, Lima nuevamente es lo importante, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es que efectivamente el abandono de las regiones ha permitido que se dé esta situación donde, si bien puede haber asusadores, si bien puede haber gente que está perseguida, seguida por la DIRCOTE, relacionada al terrorismo, si bien tenemos a Maraví y a Cusi o Leandro en Ayacucho y todo lo que se está descubriendo y conociendo, pues también es cierto que hay gente que está protestando y saliendo a las calles porque no tiene nada que perder, porque no tuvo educación durante años de años, porque no tuvo la posibilidad de salvarse en una pandemia, porque ni siquiera tenían hospitales y porque lo sufren todos los días, y al final se siente que pues Lima tiene toda la atención y la suerte que no se tiene en otros sitios, ¿no? Entonces, no sé, mi mirada es que todavía no encuentro ninguna voz que realmente pueda sacarnos de este hoyo, ¿no? Es por ahí, por ahí. Enrique, sí. Enrique, el diálogo parece lo más sensato, lo de sentido común para poder, por lo menos, dar el primer paso en una suerte de calmar los ánimos, parar la violencia. Pero la pregunta es, ¿entre quiénes dialogan? Porque ya lo ha dicho Valerie, no hay un líder visible del lado de los protestantes, pero además, ¿quién sería el intermediario? Porque ya el acuerdo nacional, en términos prácticos, fracasó, no pudo avanzar. Hoy se habla de que la Iglesia Católica podría ser, como siempre, un intermediario que ayude a tender puentes. ¿Cómo ves tú esto del diálogo, de buscar una vía que no sea la violencia? A ver, sí, Sagasti propone esta fórmula del Consejo Interreligioso como una suerte de mediación que vaya, digamos, por fuera del Ejecutivo. Habría que ver si es que algún actor podría ponerse en ese papel. Yo creo que esto pasa un poquito por el agotamiento, ¿no? de la violencia, porque claro, la interlocución, según información de inteligencia policial que va en la línea de lo que es esta marcha o toma de Lima, que la próxima semana se estaría preparando y que sería crucial un poco para medir fuerzas. ¿Cuáles son las principales organizaciones que están convocando esta movilización? Es la CGTP, increíble, la verdad, que la CGTP ¿no? esté en este plan. Esto. Uh-huh. Perú Libre, que evidentemente lo que son los grandes perdedores del absurdo autogolpe de Pedro Castillo, y hay un comando etnocacerista, ¿no? Estas tres son las principales organizaciones que convocan para este caso, y luego, por supuesto, hay una larga lista, ¿no? Frente Agrario y Rural del Perú, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCARINAP, ¿no? Comité de Lucha de Lima Metropolitana, Central Única de Rondas Campesinas, que también está convocando para estos días. O sea, claro, son actores muy asociados a lo que eran los intereses de Pedro Castillo y que han tenido, por supuesto, un espacio en un gobierno que ha sido el más caótico del que tengamos memoria. La CGTP tiene a Luis Villanueva como su presidente.
Perú Libre tiene a Yuri César Castro Romero como su secretario general para el caso de Lima, y hay un comando endocacerista que es el más relevante. Ojo, Antauro está recogiendo firmas a propósito de lo que señalaban hace unos minutos, ha presentado material esta semana, apunta a escribir su partido, pero este comando endocacerista está dirigido por Wilmer Roger El Escano Cabrera, ¿no? Entonces, digamos, si tienes este tipo de dirigentes, Dato. claramente no vas a tener una interlocución, ¿no? O sea, porque claro, un poquito se presenta como esta suerte de protesta orgánica, que sabemos que hay un componente de rabia, de ira, y lo que estamos hablando del abandono del Estado, etcétera, etcétera. Pero hay esta confluencia de intereses. En la última edición impresa de Caretas, la de diciembre, nosotros habíamos presentado los movimientos de CUSI, precisamente con Iber Maraví en Ayacucho. Iber Maraví, el primer ministro de Trabajo de Castillo, que le dio la legalización al FENATE, que por supuesto es un actor también en estas circunstancias. Entonces es muy complejo, de un lado, esta ira de la población con esta dirigencia que claramente estaba muy vinculada a Pedro Castillo. Ya se ha hablado hasta el hartazgo de minería ilegal, también de narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es en realidad un movimiento que va, digamos, confluyendo sobre todo en la renuncia de Boluarte. ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar luego? Que el Congreso va a ser el gobierno. El Congreso es el actor probablemente más detestado, supuestamente, en toda esta lógica en el ¿Y país. representa Entonces, a Williams o quién? yo no veo opciones en el Congreso, francamente. Ni siquiera tienes, digamos, esta que podías ver un Sagasti en ese momento, que a muchos no les gustaba, pero bueno, era un hombre experimentado y demás. Yo no veo, a menos pues que hay gente que dice Susel Paredes, Flor Pablo, por favor. O sea, yo creo que estamos en otra situación, y yo creo que lo que se está buscando en todo caso es, claro, o el caos, que puede devenir en una solución autoritaria, evidentemente, y que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, bueno, esto yo creo que es eso, ¿no? O sea, va a depender del agotamiento, de cómo plantee las cosas efectivamente Vicente Romero, sobre todo, que como decía Carlos, es un tipo experimentado en estas situaciones. Teníamos un ministro del Interior que, lo que yo entiendo, además, si bien era respetable y demás, estaba muy desconectado del comando policial. No había esa relación que tú requieres en un momento como este, y es probable que Romero la tenga y que pueda manejar un poco mejor esa situación que es crítica, ¿no? Y además, si estás hablando de cansancio, entra Vicente Romero con, bueno, un poco de aire nuevo, de nuevas fuerzas, y eso renueva la situación y la lucha, lo que sea. Pero claro, tú un poco lo que has dicho ahorita ha sido Dina Boluarte, tarde o temprano se termina yendo. ¿Es un poco la única salida que vemos? ¿O hay No, yo creo para sencillamente rematar que ojalá el tema de adelanto de elecciones, como se había planteado, yo tenía la idea original que, claro, tenía esta sucesión constitucional, pero ya es claro, ¿no?, que lo que ella ha planteado, y ayer ha vuelto a recordarle al Congreso, es apuntar al 24. Yo me pregunto otra vez, y tú lo has dicho, o sea, ¿qué vamos a sacar con unas elecciones a fines de año? ¿Qué diferencia te hacen 4 meses, en todo caso, en estas circunstancias? Entonces, yo creo Lo que pasa es que es un tendría tema que haber de... un frente democrático un poquito más sólido, ¿no? O sea, estamos hablando de la defensa de la democracia. Que la fiscal de la Nación abra investigación por genocidio a la presidenta de la República me parece una torpeza, la verdad, que es darle sencillamente tribuna. Por supuesto, todos lamentamos los muertos, qué duda cabe, pero nunca hay que perder de vista que esto se desencadena el 7 de diciembre por la decisión de un expresidente que ahora está preso y que vino a desmantelar el aparato del Estado corrupto, venal, y era pues una grandísima amenaza al país. Entonces, eso como que se está, me parece, un poco perdiendo de vista, ¿no? No, pero además seguimos la secuela del 7 de diciembre, porque de las instituciones que tú mencionas, que están preparando la toma de Lima, que ya sería la toma 2, porque recuerda que hicieron una toma primera con Castillo en el poder, veo clarísimamente los nombres de Lourdes Huanca, esta supuesta lideresa de las mujeres, ¿no?, de origen moqueguano, que no es otra cosa que una mujer que siempre está buscando llegar al poder de turno, ¿no? Fue toledista cuando Toledo estaba en el gobierno, fue vizcarrista cuando Vizcarra estuvo hoy en Palacio de Gobierno, y en el fondo lo único que ha buscado es prebendas para ella y para su familia, ¿no? Así Trabajos es. bien remunerados para sus hijos, y para de contar. Ahora está en Bélgica contando una narrativa mentirosa a los europeos, diciendo que acá hay un genocidio de los indígenas,
Y también está este vendedor de libros piratas en Azángaro, Marino Flores, que dice que es rondero, que es campesino, que no representa a nadie, ¿no? Y que han recibido plata, según Salatiel Marrufo, de la corrupción para movilizar estas portátiles que también se movían en Lima, en la Plaza San Martín, con los periodistas llamados alternativos, que no eran ni periodistas ni alternativos. Es decir, las viudas de Castillo, yo los veo claramente en estas sazonadas violentistas, ¿no? Por supuesto que también hay el factor de los radicales del sur, que tienen su propia agenda, las economías ilegales que tienen su propia agenda. Ya se ha demostrado cuántas camionetas y buses están siendo usados para trasladar a gente armada, para poder provocar a las fuerzas de seguridad y después escabullirse y dejar, lamentablemente, a los jóvenes, a los chicos que quizá de manera auténtica están yendo a protestar y se ponen como carne de cañón. Pero, Valerie, vayamos a un paso más adelante. Si Dina Boluarte renuncia mañana, si se disuelve el Congreso como ellos piden, ¿te van a acabar los problemas del Perú? O sea, ¿así de simple sería la solución? Es un poco lo que estaba preguntando, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí sale Dina Boluarte, que es lo que están pidiendo, termina entrando el Congreso de la República, porque digamos que esa sería la opción, ¿no? No la disolución del Congreso, sino que Entra entre... un chavín de Guantar a la presidencia. Claro, ¿no? Y sí, pero con todo el rechazo que están teniendo las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que se incendia triplemente el Perú El después de país, que sí. entre Williams a manejar esto, a ver cómo lo maneja. Y si en el Congreso les ocurre tal vez hacer una nueva elección de mesa directiva, en el caso de que eso lo quieran hacer. Pero la verdad es que esa salida yo creo que es peor aún. Y cuando decía Enrique el tema de que al final los militares o las Fuerzas Armadas terminen teniendo el control del país, pues la verdad es que ni siquiera me quiero poner en esa situación, pero estamos llegando a que alguien controle el desmadre. Entonces, tal vez esa es la última salida. ¿Y qué sucede con todo lo demás? Por supuesto, ya no estamos hablando de crecimiento del país, ya no estamos hablando de ningún tipo de orden, ya no estamos hablando de ninguna proyección, En ni en Cusco, educación, ni en salud, ni en todo en lo que Cusco sería el desarrollo. en Cusco me contaban ayer que la gente que trabaja en turismo, por ejemplo, en Sacsayhuamán, están haciendo ollas comunes. O sea, fíjate el impacto, pero brutal de lo que esto tiene en las economías regionales, el país desaparecido como destino turístico para empezar. Estabas hablando del crecimiento, venimos de 4 o 5 años donde se ha perdido el norte del crecimiento y ahora estamos arañando el 3%, ya no va a ser 3%, ya no va a ser 2 y pico por ciento. O sea, lo que va a pagar el Perú por lo que ha significado el gobierno de Pedro Castillo es un precio demasiado alto. Y yo quería añadir, sencillamente hablando del tema violentista, hay una explicación que dio Tarola que también me parece que pasó un tanto inadvertida, que es que prácticamente todos los muertos que seguimos lamentando se han producido en las tomas de los aeropuertos. ¿Ok? No se han producido en las manifestaciones, que por supuesto todo el mundo tiene el derecho a la protesta, pero cuando tú estás hablando de la toma del aeropuerto como un método ya prácticamente por default permanente en este tipo de manifestaciones, oye, estás hablando de otra cosa. Entonces, eso tampoco hay que perder de vista. O sea, los ciudadanos que están protestando no pueden sencillamente tomar aeropuertos otra vez como una suerte de estrategia permanente, porque sí, y pues, destrozarlos, o sea, ¿no? Como el de Puno. es inaceptable, ¿no? O Entonces, sea, además está sí, viendo ahí que son miles de personas que tienen armas, que no es que no tengan armas, son armas hechizas, son armas que matan también, y que se acercan, sí, claro, y que se acercan a la policía, que son cientos, que tienen pues las armas que tienen también, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa situación hace que pues, terminen produciéndose las muertes que hay ahorita. Y como dicen, hay más muertes en aeropuertos que en cualquier otra revuelta. Y hablando un poco de cuál sería la alternativa de cambio de mesa directiva en el Congreso en el hipotético caso de que esto ayude al diálogo y a salir de la violencia.
Mira, no hay muchos cuadros. Susel Paredes, No hay. Flor Pablo, Carlos Además, Anderson. Susel Paredes dicen que está en campaña, atención, y también Susel No, pero Paredes tiene un comportamiento que va y viene según algunas y solo conversaciones que basta ver su mantiene que gestión son muy en la difíciles de Municipalidad entender. de La Victoria con Forsyth, más allá de la puesta en escena y de, el espectáculo mediático, es un fracaso total, Mm, estrepitoso. Flor Pablo como ministra de Educación, otro fracaso estrepitoso con Vizcarra. Una vez hizo un anuncio que era absolutamente mentiroso en la construcción y remodelación de colegios, ¿no? Y si hablamos de Carlos Anderson, no tiene ni partido político, está solo. Entonces, no hay viabilidad ¿Qué para habrá? atender la agenda de estos protestantes. O sea, libertad de Pedro Castillo es impunidad. No está en manos del gobierno, está en manos del Poder Judicial. ¿No? Ya, pero la Adelanto pregunta, de elecciones está en manos del gobierno, del Congreso, no de Dina Boluarte, ¿no? no sé cuánto vamos de tiempo, pero yo me quedaría un poco en la 2 pregunta minutos de quedan, 2 minutos. 2 minutos. La pregunta yo creo que la que tendríamos que resolver todos, por lo menos esta semana, es si Dina aguanta o no. Ese creo que es un poco el asunto, porque lo que pueda venir después en el Congreso, con lo que ya más o menos hemos eh, anunciado o le hemos dado una lectura rápida, ya la verdad que es un albur, porque tendríamos que comenzar a evaluar primero si se va a cambiar la mesa directiva y a partir de eso saber si se queda un general, un Chavín de Huántar, una ex ministra de Educación o Susel Paredes Yo creo con que sus últimas ganas. ¿Dina Lima va a aguanta ser, o no? eso va a depender del escenario más importante que es Lima, lamentablemente digo, porque estamos en un país absolutamente centralista. Sí. Y así como hay el anuncio de la toma de Lima y hay varios grupos que están organizándolo, ayer, por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios de Villa El Salvador han enviado un comunicado contundente que dicen que van a salir a defender su propiedad, el derecho al trabajo, su patrimonio. Y también hay colectivos que en el gobierno de Castillo salieron de blanco a protestar contra él, etcétera, que también se están organizando para salir con polos blancos a defender lo que consideran el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, vamos a ver una Lima tomada por ambos bandos y ojalá que no derive en más violencia. ¿Tú qué piensas, Enrique? Yo creo que, o sea, sí, efectivamente, mi opinión como tal es que a este gobierno hay que aguantarlo, hay que sostenerlo, porque no solamente por el tema de la sucesión constitucional y demás, sino porque ahora sí los escenarios que se abren, estamos hablando después de un militar en el poder va a quietar las aguas dentro de esa perspectiva, por más respetable que pueda ser uno o el otro, un militar que no ha sido elegido en las urnas va a tranquilizar la agenda de los que están moviendo las protestas, definitivamente no. Yo creo que la democracia necesita un respiro, necesita un aire, tiene que aguantar y hay que defenderla. Esa es mi opinión. Yo sé que la situación es evidentemente crítica. Hay información que incluso apunta a que la presidenta en un par de momentos ha tenido una suerte de crisis, ¿no? A finales del año pasado y en los últimos días, donde ha deslizado en su entorno la posibilidad de la renuncia y en este caso Otárola es el que se ha opuesto con vehemencia a esto. Ojalá, ojalá por el bien del país la situación pueda tranquilizarse en algo y la democracia perviva y salgamos adelante. Ese yo creo que sería el deseo en esta circunstancia. Yo creo que es el anhelo de todos los peruanos, que regrese la paz y que empecemos a transitar en una senda de reconstrucción del país, ¿no? Y lo que Y decíamos esperemos, antes sí. también, ¿no? En el momento en que se logre esa paz, ojalá y pronto, ponerle más atención realmente a las regiones. Es decir, decíamos, puede haber plata en una región como Puno, en una región como Cusco, pero ¿quién la gestiona? Y si no la gestionan bien, comenzar a dar apoyo para que esto suceda, porque si no, las personas que están ahí sienten que realmente nunca llegó el Estado al que leen como Lima, ni la policía ni las Fuerzas Armadas a los que leen como Lima, y termina dándose esta diferencia, esta división. Se nos ha terminado el tiempo, pero quedarse con esa idea. Esto también es consecuencia de la pauperización de la política, ¿no? Se habló mucho que cómo el gobierno de Pedro Castillo reproducía lo que ya era un gobierno regional degradado para el gobierno central,
y lo que estamos viendo hace muchos años en las regiones es eso, ¿no? Es eso, es una Hay que revisar nuestro modelo de deterioro. regionalización que está pésimo, ¿no? Mucho dinero, poca capacidad de gestión y extremada corrupción. Eso es lamentablemente la realidad. Nos vamos a despedir hasta el próximo sábado y ojalá que tengamos noticias más positivas que comentar. Hasta la Chao. próxima. Buen Hasta fin la de semana. próxima.